Preguntas que todos se hacen. En este programa encontrarás las respuestas y soluciones a las preguntas que todos se hacen. Preguntas que todos se hacen. Bienvenidos a su programa Preguntas que todos se hacen. Un espacio diseñado para esas inquietudes que usted tiene. Hoy un tema espectacular. ¿Hay vida después de la vida? Junto con Juan Carlos Ubía vamos a resolver esta inquietud. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Luz Estela, y qué placer estar con todos ustedes hoy. Y mucho más aún, tratando de resolver esta cuestión tan fundamental. Pero yo quiero contarles algo. Juan Carlos es una persona totalmente idónea para hablarnos de este tema. Él es filósofo, comunicador social, psicólogo. Muy bien, muchas gracias, Luz Estela. Gracias a ti por acompañarnos. Empecemos, Juan Carlos. ¿Hay vida después de la vida? Bueno, y entonces ahí, para sorpresa tuya, lo voy a contestar ya no como psicólogo, ni como filósofo, ni como comunicador social. Lo voy a contestar como un creyente. Sí, hay vida después de la vida. Ahora, si quisiera contestarle a los filósofos, a los comunicadores, a las personas que tienen academia, quisiera decirles que una de las cosas que más han ocupado la atención de los medios académicos por muchos siglos es indagar sobre esa vida después de la vida. Entonces tendríamos que concluir lo siguiente. En primer lugar, el ser humano es una vida biológica. Sí. Ok, o sea, compartimos con los otros seres vivos, en particular con los animales y en particular con ciertos animales, unas características semejantes. Y compartimos una vida biológica que tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Si pensamos que la vida humana termina allí, desde lo biológico tendríamos que admitir que no hay vida después de la vida. O sea, biológicamente ahí termina la vida. Muy bien. Pero el ser humano no es solamente una vida biológica, también está formado por una vida anímica. Y cuando digo anímico, estoy empleando un término muy antiguo que ya lo empleó Santo Tomás de Aquino y es el alma. O sea, el ser humano tiene un alma, una vida desde el punto de vista de sus emociones, sus afectos, su inteligencia, su voluntad, que tiene que ver con todo eso que en la antigüedad llamaban alma, ánimo, y que en la actualidad le hemos puesto el nombre de la psiquis, o sea, donde está allí toda la mente del ser humano. Desde el punto de vista de la psiquis, de la emocionalidad, la vida tiene un comienzo, tiene un despliegue, tiene un desarrollo, y quiero decirles que científicamente no sabemos si hay un final. Porque, por ejemplo, hay una serie de fenómenos que llamamos fenómenos paranormales. Sí. Y eso no tiene nada de raro. Lo que pasa es que la ciencia no los puede explicar. Y entonces, al no poderlos explicar, decimos, son fenómenos que existen desde el punto de vista de la ciencia, pero no tenemos explicación científica por ahora. Eso dice la ciencia. Entonces, allí habría una evidencia de que hay un algo más. Sí. Pero óyeme bien, Luz Estela, desde el punto de vista del ser humano, no solo somos una vida biológica, una vida anímica, sino que además tenemos una vida espiritual. Y cuando hablamos de espiritual no estamos hablando de religión. Lo que estamos diciendo es que dentro del ser humano también hay una fuerza, voy a llamarlo de esa manera, una fuerza, un hálito, como lo llamaban en la antigüedad, que nos impulsa no solamente a vivir nuestra vida biológica y a vivir nuestra vida anímica, sino que nos pone en la vida desde una perspectiva diferente a tratar de mirar, de relacionarnos, de comunicarnos con un ser que nos ha creado. Desde el punto de vista espiritual, entonces, si tuviéramos que responder la pregunta, diríamos, esta vida tiene un inicio, ¿sí? Sí. No nace con cada individuo, es decir, es puesta por ese creador para cada individuo, pero además no tiene un final. No sabemos el final de la vida espiritual, porque por ser espíritu no tiene fin. Entonces, para responderte esa pregunta, que es una pregunta difícil, tendríamos que decir, sí hay vida después de la vida cuando yo la miro con una mirada espiritual. Ok. Si capté o entendí, Juan Carlos, para que los televidentes también, cuerpo, alma y espíritu es siempre lo que nos han explicado. Sí. Entendiendo el cuerpo, que definitivamente el día que se acabó el alma, con la parte psíquica, y la parte espiritual, que es la que no, la que sigue. La que sigue, la que permanece. Perfecto. Porque fíjate,
ese espíritu, como ahorita muy bien tú explicaste, cuerpo, alma y espíritu, ese espíritu es lo que empieza a tener unas evidencias, unas manifestaciones, aún inclusive en la vida biológica y en la vida anímica, sobre las cuales no podríamos tener explicación. Por ejemplo, el ser humano, por mucho que se esfuerce, y creo que aquí lo hicimos la otra vez en un programa, no puede explicar el amor. El amor es una evidencia que existe en la vida del ser humano, pero es tan difícil de definir el amor. El amor no es solo la atracción, el amor no es solo el sexo, el amor no se trata solamente de estar en relación con otros, sino que el amor es una fuerza que levanta al ser humano. Ese amor es una primera manifestación de la vida del espíritu en el ser humano. O sea, estamos hablando de 3 partes del ser humano. Sí. Somos tripartitas. 3 dimensiones. 3 dimensiones, mejor, listo. sí. Entonces, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo no? El espíritu es el que ayuda al cuerpo y al alma a tener las evidencias de vida aquí biológicamente. Muy bien. Vamos haciendo bien el resumen. Y de una vida más allá. Y de una vida más allá. O sea, nos da una certeza interesante, y es que tu vida no termina en la biología. Tu vida no termina en tu biografía. ¿Te acuerdas cuando uno era pequeño y hacía lecciones que le ponían, escriba la biografía de tal, nace en tal parte, escribió, hizo guerra, no sé qué tal, y murió? Esa es la vida biográfica. El ser humano es mucho más que eso, es un ser. Y al ser un ser, tiene la constatación de una vida espiritual dentro de él. Espectacular. Pues eso esperamos, que así nos sintamos. Lo estoy sintiendo acá, Juan Carlos. Es espectacular saber que ese espíritu aún en la vida biológica se manifiesta. Se manifiesta y se manifiesta con cosas muy buenas para todos. Para todos, muy bien. Excelente. Juan Carlos, ¿sabemos qué hay más allá de la vida? Muy bien, pues tenemos evidencias. O sea, tenemos evidencias, por ejemplo, hay amor. El amor perdura por siempre. El amor no es solamente el hecho de vivir con otras personas, sino todo lo que logramos marcar en otras personas, ¿cierto? Entonces el amor perdura. Sí. Entonces, sabemos que el amor es algo espiritual que se hace realidad desde la perspectiva de lo biológico y lo anímico, pero es algo que nos impulsa a hacer cosas extraordinarias. Fíjate que resultaría muy pobre explicar el amor de una madre solamente por el instinto. Sí. El instinto es una combinación entre lo biológico y lo anímico, ¿cierto? Eso es el instinto. ¿Podríamos poner el ejemplo ahí con los animalitos? Por ejemplo, y con los seres humanos, que también vivimos el instinto. Por ejemplo, el amor de una madre por su hijo, muchos dicen, eso es un amor instintivo. Y sin embargo, es un amor que va mucho más allá de lo simplemente instintivo. Porque en el caso de los animales, el instinto se constituye como en su propio límite. Mejor dicho, un animalito nace, crece, se reproduce y muere. Es un perfecto cuadrado. Sí. Y él no va más allá del instinto. No va más allá del instinto. En cambio, el ser humano, que también comparte el instinto porque comparte lo biológico con los animales, rompe el instinto. Él no solamente nace, crece, se reproduce y muere, sino que en medio de todo eso ama a otros. Él sabe que nace para otros, ¿cierto? Que crece para otros, que se reproduce para otros e increíble, muere para otros. Entonces, qué interesante que lo espiritual sea una primera evidencia de que hay algo más allá. Más allá. Perfecto. Hay algo más allá. Ahora, el término más allá nos asusta mucho. Claro. No, porque cuando a mí me hablan del más allá, yo pienso en las películas donde invocan espíritus y hacen una serie de cosas y el más allá y el terror. Como de ultratumba y la música y todo ese cuento. Más allá de los sentidos es lo que quiere decir esto. O sea, hay un más allá que en términos correctos deberíamos llamarlo la eternidad. O sea, la eternidad es lo que no podemos constatar, pero de lo cual tenemos evidencia aquí. Entonces, en el más acá, para que diferenciemos. Qué interesante es pensar que tenemos evidencias. Por ejemplo, cuando nosotros estamos con otras personas y estamos como en una especie de, perdón por este término que voy a emplear, en una perfecta comunicación, que llamaremos comunión. Okay. Estamos con otros y estamos hablando de temas fabulosos y entonces nos sentimos muy llenos y decimos, esto es interesante, miren lo que estamos viviendo, el tiempo se nos pasa volando. Súper es como rápido. si no existiera el tiempo. Y esa es una de las características de la eternidad. No hay tiempo. Muy maravilloso. Y entramos como en unas dichas y en unas alegrías y usted se siente en un regocijo sin necesidad de drogas ni nada de eso y usted se siente como exaltado. ¡Wow! Ese gozo es otra evidencia de esa eternidad. Está muy chévere. Entonces hay buenas noticias. Muy rico este tema, definitivamente, Juan Carlos. Vamos a una pausa
Ya regresamos, pero antes esta pregunta, Juan Carlos. ¿Qué es la muerte? Muy bien. Ahí quedamos. A ustedes los esperamos. Preguntas que todos se hacen.